Digamos, ¿no? Las medidas que se toman con algo tan habitual que va seguramente a congregar fieles, porque la fe, sobre todo en estos momentos de crisis, en estos momentos de incertidumbre, es lo que a la gente le ayuda y mucho. Y lo que nos preguntábamos en la producción, cuando armábamos este Río Santa Fe, era ¿qué pasa con el miedo? ¿Hasta dónde es miedo? ¿Hasta dónde es paranoia? ¿Hasta dónde el exceso de información perjudica en vez de ayudar? ¿Qué hacemos con los chicos que están en casa y que muchas veces están sometidos al bombardeo permanente sobre esta actualización? ¿Qué pasa con los adultos mayores que están aislados completamente? Está con nosotros Gonzalo, que es un médico psiquiatra, que también es psicoanalista y que gentilmente se acercó a charlar del tema con nosotros. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Qué difícil, ¿no? Es muy difícil porque lo charlábamos fuera de aire. Esto de tratar de sobrellevar una situación compleja, empecemos con los más chicos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo impacta en ellos este bombardeo informativo? Bueno, lo que no les falta a los chicos hoy es información. Diría que sobra. Lo importante, lo que necesitamos las personas para poder elaborar una situación es hablar de la situación. Por lo tanto, a los chicos es fundamental escucharlos, preguntarles qué piensan, qué les preocupa, qué les pasa a ellos con la situación para que puedan ir elaborando lo que les pasa. No darles tantas recomendaciones más que las necesarias, por supuesto, y preguntarles, a ver qué pensás, qué te pasa con esto, qué miedo te da, y bueno, no minimizarlo, pero permitirles que hablen. Y hablar, que parece una cuestión como banal, ayuda muchísimo, porque hablando uno elabora su angustia. ¿Hasta dónde puede llegar esta angustia en un chico? ¿Puede haber retrocesos en su desarrollo? ¿Puede haber, bueno, por ejemplo, había dejado de dormir con los papás en el colegio? ¿Puede volver a esta situación? Sí, retroceso y yo diría chicos y retroceso sería algo que por ahí es relativo. Bien. En el inconsciente todos somos niños, digamos, y todos podemos retroceder a situaciones infantiles en estas situaciones. Por eso lo importante es eso, no perder la capacidad, la posibilidad de hablar con otros, que la tecnología hoy nos brinda esa posibilidad. Mantenernos en contacto vía teleconferencia, por teléfono, no quedarse encerrado con la misma persona, hablando entre dos personas de lo mismo y retroalimentándose, porque hay que distinguir muy bien el miedo de la angustia. El miedo, que es una conducta esperable en estas situaciones porque nos permite tomar los recaudos necesarios, seguir las recomendaciones oficiales y no subestimar la situación, etc. Pero la angustia es muy problemática porque no resuelve absolutamente nada. ¿Y quiénes son más propensos a la angustia? Porque por ahí decíamos, bueno, el miedo que está en los más chiquitos que quizás no logran comprender el fenómeno, pero... ¿Quién logra comprender el fenómeno? Es difícil, pero por ahí quizás, digamos... El tema es que cuando aparecen estas situaciones totalmente contingentes, esta situación es nueva, pero la contingencia no es nueva para las personas. Todos lidiamos con la contingencia permanentemente. Las rutinas nos protegen de eso. Y cuando aparece una situación contingente, la defensa que tenemos, que por ahí no nos sirve mucho, es que empezamos a generar sentido, porque no soportamos el sinsentido. Y el sentido lo generamos desde las fantasías inconscientes que nos llevan a lo peor. Claro. Por eso hay que evitar, por ejemplo, el exceso de información. Si estoy todo el día viendo la última noticia, o por ejemplo, números. Números de muertos, tasa de mortalidad, tasa de incidencia. Si yo no sé de estadística o de epidemiología, ¿qué capacidad de interpretar tengo eso? Ninguna. Y empiezo a interpretar con mis fantasías inconscientes. Y eso me va a llevar al peor escenario posible. Pensaba en aquellas personas que padecen algún trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo le están pasando? Porque vamos con el lavado de manos nada más, el lavado de manos, el alcohol en gel. ¿Cómo hace para ayudar a un familiar que tal vez tenga un trastorno obsesivo compulsivo? Por ahí tenemos como el estereotipo del paciente con TOC, que es el que tiene esas conductas compulsivas y pensamientos obsesivos,
no hay tiempo de explicar la patogenia de la enfermedad, pero podríamos pensarlo con un ejemplo así rápido. Se me ocurre una persona que sale de su casa, comprueba que la puerta esté cerrada, hace 10 metros, vuelve para comprobar y lo hace reiteradas veces. Esa situación no empeoraría si aumenta el índice de delincuencia del barrio, porque no tiene que ver con una situación realista. Claro. El obsesivo reconoce lo absurdo de su síntoma. Por lo tanto, una situación realista como esta no debería aumentar, hay que ver cada caso, por supuesto, pero en general no debería aumentar la sintomatología de un paciente con TOC. No es el grupo que más me preocupa y en esta situación no he encontrado pacientes con TOC con mayor angustia. ¿Y cuál es el grupo que más te preocupa? El mayor problema, que es lo que yo he constatado con los llamados telefónicos de pacientes y demás, son los adultos mayores que quedan aislados con poco acceso a la tecnología y con una palabra que es terrible, que es ser grupo de riesgo, que está muy bueno porque es muy necesario, porque hay que extremar las medidas de precaución, pero bueno, hay que pensar qué le pasa a cada persona que es nombrada como grupo de riesgo. Y en la generalidad, a raíz de estas consultas que le han hecho, ¿qué les pasa a esas personas cuando se sienten entre el grupo de riesgo? Miedo a morir y la sensación de que es como una sentencia de muerte. Y hay que desarmar esa asociación directa que se produce entre ser grupo de riesgo, que es una recomendación para cuidarse, para extremar las medidas, es un grupo que les permite a los profesionales de la salud tomar otro tipo de medidas cuando, bueno, esas personas tienen infecciones como gripes o neumonía, lo que fuera, de una asociación directa con la muerte. ¿Y cómo se puede ayudar? Porque estoy pensando en el abuelo, tal vez en un bisabuelo, en el papá. ¿Cómo puede ayudar el grupo familiar? Nunca dejarlos solos. Hay muchísimas formas de conectarse. Llamarlos por teléfono, si no tienen acceso a internet, permanentemente estar en contacto. Y lo mismo que con los chicos, dejarlos que hablen, que se expresen y empezar a, por supuesto cuando la angustia escala demasiado, empezar a preguntar, bueno, ¿por qué te vas para ese lado? Siempre, el tema es que las situaciones inesperadas no generan angustia en sí mismas, sino que generan angustia cuando remiten a un elemento de la propia historia personal, generalmente inconsciente. Por eso es importante que la gente pueda hablar, y si la angustia es desbordante, no hay que descartar consultar a un profesional. Se puede hacer hoy por teléfono, por un montón de medios, que bueno, porque la angustia excesiva no ayuda para nada, además estás aislado. Todos conocemos la situación de quedarse aislado, digo, en situaciones menores, por ejemplo, tener un síntoma médico y empezar a googlear qué significa. Claro. Y empezar a tener información que no dice nada de uno mismo, o sea, de la propia historia, de lo que a uno le pasa. Entonces es importante eso, escuchar, acompañar, que esas personas sientan que es su familia, que sus amigos los llaman por teléfono y no prenderse en esa situación poco realista de la asociación directa con la muerte, por supuesto. Gonzalo, nosotros hablábamos cuando arrancábamos el programa de esta conciencia de que cada uno haga cuarentena, se autoaísle, y hablábamos del efecto que está teniendo el coronavirus en el comportamiento social. No solamente de muchos que no se aíslan, sino aquellos que van a los supermercados y compran de más. ¿Esto también es típico de esta situación en la que vivimos desde el punto de vista psicológico? Yo diría que son conductas como egoístas y un poco despreciables, que son menores también, porque bueno, la gran mayoría de la gente me parece que se ha despertado un altruismo, una empatía por el otro, no diría que es típicamente, que se puede tipificar como una cuestión psicológica, sino como un comportamiento humano por ahí egoísta y... El aislamiento no genera, o la palabra aislamiento, o la palabra emergencia, no genera esta reacción psicológica en nosotros. Depende en cada persona. ¿Qué genera en cada persona? Depende de su propia historia. No se puede hacer una generalización. Podríamos pensar que el miedo despierta conductas muy primarias, por ejemplo, agresividad o quedarse paralizado, o eso, de la respuesta desesperada de ir a comprar y demás.
habrá que ver cómo se maneja esa situación. Es preferible de la angustia poder hablar con alguien, con un amigo, lo que sea, y no tener esas conductas muy primarias, digamos. Me quedaba en esto de que dijo anteriormente Gonzalo, las rutinas nos protegen, Sí, nos mantienen. El ambiente laboral está totalmente alterado. Hay muchos de nosotros que no tienen compañeros trabajando porque forman parte de estos grupos de riesgo. Estamos a una distancia, bueno, nosotros no porque estamos muy cerca, pero generalmente se toma más distancia. El tema es que si alguno estornuda ya nos damos vuelta todos. ¿Qué pasa con esos ambientes? ¿Cómo trabajamos en esos ambientes? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay que seguir las recomendaciones, cumplir con las medidas necesarias y no exagerar, en el sentido de no subestimar, por supuesto, pero la exageración y el miedo excesivo tampoco resuelven absolutamente nada. A mí me parece que en estas situaciones lo que debería aflorar en todos es la empatía, deberíamos aprender de esto. Yo creo que es lo que va a pasar, hay que ser optimista. Hay respuestas, por ejemplo, en el mundo de empezar a valorar el sistema de salud pública, por ejemplo, porque uno tiende a ver todo lo negativo, porque pasa lo mismo con esto que yo decía, con la fantasía, el fantasma inconsciente nos lleva a lo peor y empezamos a ver las conductas más despreciables de la gente. Pero hay que ver otras cosas que pasan. Por ejemplo, veía en internet que todas las plataformas virtuales que tienen contenido pago lo han abierto al público. Esto del sistema de salud, que se está valorizando el sistema de salud pública, que se valoriza la solidaridad social. Todo eso es importante decirlo, porque eso genera esperanza y es importante continuar con la esperanza y pensar que seguramente vamos a aprender de esto y vamos a mejorar como sociedad. Ayuda a bajar sin duda los niveles de miedo y de pánico por sobre todas las cosas. Claro, el pánico no sirve. El miedo es adecuado, el pánico es excesivo y no tiene sentido. El miedo es adecuado para seguir con las recomendaciones. El miedo te mantiene alerta, atento. Te permite no subestimar. Por ejemplo, las situaciones de riesgo sin miedo son muy peligrosas. El que maneja alcoholizado, por ejemplo. Si uno tomara conciencia del peligro, no lo haría. Y más allá de todas las prohibiciones de cuarentena y demás, que son importantes, por supuesto, lo importante es que cada uno tome conciencia de la importancia de cuidarse y cuidar al otro, que para eso sirve el miedo. Ahora, el pánico sirve para ir al supermercado a comprar 1000 cosas y abastecerse como si fuera una guerra, o ese tipo de cosas que probablemente no tengan sentido. Clarísimo. Sí, muy claro. Clarísimo. Nosotros tratamos a través de este invitado, de Gonzalo, de aportar, a bajar los decibeles, a estar atentos, a estar alertas, pero no a generar esta paranoia que muchos viven, este pánico que muchos tienen, para tratar de sobrellevarla de la mejor manera. Sí, sin duda, sí, de ayudar por sobre todas las cosas. A uno de los grupos tenés los dos extremos, los más pequeños y los adultos mayores. Hay que estar, hay que acompañarlos y no queda otra más que atravesar juntos este momento difícil. Gracias, Gonzalo, por venir. Gracias a ustedes.